nuevamente. ¿Cómo estamos en esta noche? Vencidos. La pastora. Bueno, los invito a que vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Eso es una historia muy conocida dentro del pueblo cristiano, pero es necesario volver a mirarlo. Jueces, capítulo 6. Amén. Voy a leer a favor de ustedes. La versión que tengo es la nueva versión internacional y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y cuando los israelitas clamaron al Señor, a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes, para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Y cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban cuando nuestros padres, cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y el Señor le encaró y le dijo: ve con tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén. Voy a orar una vez más. Señor, presentamos esta palabra, mi Rey. Sea tu Santo Espíritu aún direccionando, guiando y colocando, Señor, el tiempo, las palabras correctas, Señor. Una vez más te lo pedimos. Y ayúdanos, Señor, a ser sensibles, Señor, y que se cumpla el propósito de esta tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas, para la necesidad que has visto en nosotros como pueblo, como hijos suyos, como pertenencia tuya, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, venciéndote, dice el título de esa palabra. Y venciéndote es que nosotros tenemos ese desafío de vencernos a nosotros mismos, ¿cierto?
Muchas veces pensamos que los culpables son los que están alrededor, que tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor y realmente somos nosotros quienes muchas veces estamos colocando ese impedimento para que el Señor sea el que obre y se cumpla el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Hay algo que debemos de tener claro, porque a veces pensamos que el propósito es solo para algunos. El propósito que Dios tiene es con cada uno de nosotros, porque dice la palabra pensamientos de bien y no de mal, tiene para nosotros. Entonces no somos, no es para decir, ay no, es que yo como que no sé, yo no creo que el Señor tenga un propósito, y es allí donde tienes que empezar a mirar esa parte, porque el Señor sí tiene propósito en tu vida y a través de tu vida. Y todo eso concierne a su iglesia, ¿cierto? A todos nos ha dado algo el Señor. Todos somos parte de un cuerpo y como partes de miembros del cuerpo de Cristo, a unos nos dio unas capacidades, a otros otras, pero todos nos vamos complementando dentro de este cuerpo y todos hacemos parte de la edificación de su iglesia. Todos somos iglesia. Si hemos nacido de nuevo, si hoy creemos que somos hijos de Dios. Amén. Y mirando entonces dentro de esa historia que es muy conocida, y hay algo que siempre es particular en el libro de los jueces, y como comenzó en este capítulo, es: hicieron lo que ofende al Señor. Dice en otra versión, y volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Y es algo que se repite una y otra vez y nuevamente, y vuelve y se repite. Entonces hicieron lo malo, y el Señor, ¿qué hizo? Dice, era tal la tiranía, dice, el Señor los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Entonces ellos cogieron una costumbre de volvían y hacían lo malo y volvían y buscaban al Señor, ¿cierto? Y volvían y clamaban, el Señor volvía y enviaba jueces, volvía y enviaba esa oportunidad, volvía y los escuchaba, y entonces así vemos el libro de los jueces constantemente diciendo, y volvieron a hacer lo malo, y cuando ya se sentían como con el agua así ya casi al cuello, ya ellos entendían y se acordaban que tenían un Dios, ¿cierto? Se acordaban que tenían un Dios. Y yo espero que ese no sea nuestro caso, porque muchas veces lo tomamos así. Nos acordamos que hay un Dios cuando estamos en los momentos ya que no aguantamos más, y en los momentos que estamos estables, como, bueno, ya estoy estable, vuelvo a lo mío, ¿cierto? Esperemos que ese no sea nuestro caso. Pero entonces vemos que el Señor dice que los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Y dice que era tal la condición que ellos tenían, que eran como langostas. Ellos venían y acababan con todas sus provisiones, con todo lo que sembraban. Y entonces ellos estaban en una condición como acosados, en aprietos, en desespero. Era maluco lo que estaban viviendo. Y ellos llegaron a tal estado que dice en el versículo 6, que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ¿qué? Ayuda. Ellos clamaron y no está mal clamar. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos invita en muchas de sus palabras, en muchas partes en su palabra, a clamar, ¿cierto? Si mi pueblo se humillare, dice
allí en el libro de Segunda de Crónicas. ¿Me recuerdan más o menos el versículo? Segunda de Crónicas. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, ¿cierto? Y entonces Él nos invita a clamar. Y ellos clamaron y vino la respuesta por parte de un profeta. El Señor envió profeta antes que establecer primero un juez en este caso. Y envía al profeta y el profeta les dice, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Entonces les hace entender que la causa de todas las angustias que están viviendo, la escasez, la ruina, todo ese momento tan difícil, todo ese trabajo que están llevando para poder mantener el alimento, la provisión, ¿ha sido qué? La desobediencia. La desobediencia, que es algo que se vuelve muy continuo allí en el libro de los jueces. Desde el capítulo 1 está hablando que hicieron cada una de las tribus de Israel cuando recibieron la tierra prometida. Ellos tenían que echar fuera a los cananeos, pero ellos, cada una de las tribus va contando que llegaron a su territorio, lo tomaron, pero dejaron parte de los cananeos allí viviendo, los sometieron a arduo trabajo, los dejaron. O sea, fue una obediencia a medias. Entonces, de entrada, ya estaban viendo los resultados de esa obediencia, que no es obediencia, sino desobediencia, como ahorita lo decía mi pastor. Entonces, es resultado de la desobediencia. ¿Qué trae la desobediencia? Consecuencias. Consecuencias que muchas veces no queremos enfrentar, que decimos, Señor, no aguanto más, decimos, ¿eso por qué me pasa a mí? ¿Cierto? Y entonces es ahí donde estaba la casa prácticamente patas arriba, como muchas veces nos encontramos nosotros en la casa, patas arriba, ¿cierto? Y es donde vemos que puede ser consecuencia de una obediencia a medias. Entonces, en el tiempo de Gedeón, obviamente ellos estaban sufriendo consecuencias, donde se abrieron puertas al enemigo, donde nosotros también sufrimos muchas veces esas consecuencias de abrimos una puertecita allí al enemigo y nos salimos de la cobertura de Dios en esa desobediencia y terminamos como mal. Mal, y no queremos terminar de esa manera. Sin embargo, el Señor nos cubre con su gracia y su misericordia, a pesar de lo mucho que nosotros le fallamos. Amén. Y así, entonces, clamaron, y así como un día el Señor escuchó al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, escuchó su clamor y envió a Moisés. En ese momento Él escuchó su clamor, envió al profeta, les dijo su condición, la razón de su condición, pero vamos a ver que Él también va a establecer en ese momento un juez, ¿cierto? Y es Gedeón. Y entonces vamos a ver la historia de Gedeón. Dice en el versículo 11 que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abienezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Entonces, ¿dónde estaba? Trabajando a escondidas. En un lagar estaba trillando trigo. Y un lagar es una especie de tanque donde realmente se pisaban las uvas, ¿cierto? Era una especie de tanque, no era nada cómodo. Cuando normalmente el trigo se trillaba era al aire libre. Y él estaba en esa condición porque
esa era la manera de ellos mantener cuidada su comida, ¿cierto? Sus provisiones de los madianitas. Entonces, son un promedio de 7 años trabajando en estas condiciones. Allí en ese tanque. Y ya había hecho, yo creo que de eso algo normal, ¿cierto? Lo había normalizado, trabajar en condiciones que no eran las adecuadas, en el lugar que no era el adecuado para hacer esto. Y entonces vemos que él ya estaba como en la costumbre de vivir de manera difícil, ¿cierto? Y si podemos ver un poquito el panorama de Gedeón, ¿qué podría uno mirar a través de Gedeón? Que habían temores, que había ese sentimiento de que no hay esperanza, no hay dónde más mirar, no hay ni siquiera propósito, no hay proyecto, no hay nada de qué mirar, ¿cierto? Era como un sentimiento de sobrevivencia, más o menos, como en algunos países hoy se está viviendo, ¿cierto? Como un sentimiento de sobrevivencia. Y habían temores, había ese sentimiento de soy insignificante acá, ¿cierto? Y si lo lleváramos nosotros al presente, podríamos describirlo como muchas veces hemos viviendo para sobrevivir, trabajando para sobrevivir, sentir que todo en la canasta se sube y se sube más en esos días, ¿cierto? Sentir que ay, ya no hay como para qué soñar, para qué tener propósito, para qué pensar en algo más allá, vivir el día a día. Y esta es apenas una primera parte que podríamos ir identificando en él. Y entonces estando allí, el ángel del Señor, que es realmente Cristo preencarnado, le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, dice en otra versión, varón esforzado y valiente. Y estas palabras trajeron a la vida de Gedeón en vez de esperanza o de gozo, tal vez una crisis existencial. ¿Cómo así que guerrero valiente? ¿Cierto? Y entonces lo vemos a través de la respuesta que él da. ¿Cómo así? ¿Cierto? Si el Señor está con nosotros y en donde, entonces él dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo eso? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? ¿Cómo es que me vienen a decir que soy guerrero, valiente, y me dicen que el Señor está conmigo? Y son ese momento como tan controversial, porque él se cuestiona, él ve la circunstancia, él ve su presente y dice, es que mi presente no se parece nada a lo que me han dicho, que es ese Dios de mis padres, el que los sacó de Egipto. Entonces, él dice, si él estuviera, o sea, prácticamente él llega a una conclusión, si él estuviera con nosotros, ¿por qué estamos así? Y nosotros conocemos la respuesta allí mismo en el capítulo 6, lo que les dijo el profeta inicialmente. Creo que evidentemente Gedeón no estaba en ese momento cuando el profeta llevó esta palabra, ¿cierto? Para decirles que el Señor, Dios, los había sacado de Egipto y los libró de su poder, pero le dijo que la causa de todo lo que estaban viviendo era porque ellos estaban adorando a otros dioses en cuya tierra ellos estaban viviendo. Ellos no estaban obedeciendo. Y él trae a memoria lo que dice, con quien dice,
yo he escuchado que el Señor los sacó una vez de Egipto, ¿cierto? Y eso para él eran historias solamente. Él no conocía realmente en ese momento al Señor como quien lo pudiera salvar, rescatar, sino que él estaba viendo el presente. Y así es como muchas veces nosotros vemos como caos, como presente, pero es que mi presente es tan diferente de lo que me han dicho, es que debería cambiar tantas cosas y empezamos como a argumentar tantas cosas y empezamos a cuestionar tantas cosas y empezamos a mirar aún hasta nuestro pasado. Y a mí me gustaba mucho algo que hicimos en esos días que hacíamos los 7 pasos de la sanidad del trauma, que hacíamos la línea de la vida y colocábamos marcados los traumas que recibimos durante la niñez y todas esas cosas difíciles. Pero lo bonito que después vi, porque uno es muy bueno como para recordar, ay, qué pecado de mí, me pasó esto y esto y esto, como para llenarse de dolor. Pero después había una pregunta y es, llena de corazón donde identifiques que el Señor es tú. Y fue tremendo porque aún en los momentos más difíciles, los momentos que fueron como que uno se sentía solo, el Señor me hacía entender que también ahí Él estuvo. Sino que muchas veces estamos concentrados en lo que me está doliendo actualmente. Y ese era el desafío de Gedeón en ese momento. Él estaba concentrado en las circunstancias, en lo que la estaba pasando mal, en todo lo maluco que había vivido durante ese tiempo. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en la circunstancia y no en Dios. Entonces nos parece que Dios no está aún en medio de ese caos que podríamos estar viviendo. Él está también allí. Él está empezando a ordenar el caos en nosotros. Entonces vemos que Gedeón se queja a causa de su incredulidad, a causa de lo que percibía de sus circunstancias. Él sentía que Jehová lo había desamparado. Muchas veces nuestras palabras no son exactamente de expresarlo, pero nuestras actitudes muchas veces sí demuestran nuestra queja o nuestro desánimo o nuestro sentimiento como, ¿será que Dios sí puede hacerlo? A veces preguntamos por qué nos pasan tantas cosas, o por qué llegó la escasez, por qué la enfermedad, por qué mi familia. A veces preguntamos, ¿y dónde están los milagros que le haces a ese y a mí por qué no? Y vemos que otros se sanan y uno dice, ay, ¿y mi sanidad para cuándo, cierto? Y quizás podríamos como Gedeón mirar lo que Dios no ha hecho a mi favor, lo que Dios no ha hecho a mi favor, lo que yo considero que Él debe hacer, porque somos buenos para opinarle al Señor cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer. Pero no miramos cómo ha sido nuestra obediencia al Señor, cómo yo he correspondido al Señor. Y debemos de dejar claro que un milagro lo da el Señor por gracia, mas no por merecimiento. Eso es algo que siempre debemos de tener claro. Él lo da por gracia, pero por merecimiento no es. El problema no está en el Dios que nosotros seguimos, porque el Dios que nosotros seguimos es el único Dios verdadero, grande y poderoso. Está en lo que ignoramos de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Porque el Señor le dice allí en el versículo 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Qué ha puesto Dios en nosotros?
¿Cuál es la tarea que nos ha dado y nos ha entregado? Tengo presente que es Dios el que va con nosotros. ¿Tengo presente eso? ¿O tengo presente lo que sabes, lo que sé yo de mí, cierto? Así como Gedeón, el Señor le dice, ve con la fuerza que tienes, pero Gedeón no sabía la fuerza que tenía. Ignoraba porque él estaba viendo lo que había aprendido desde pequeño, de lo que había aprendido desde casa, lo que había aprendido desde la sociedad, desde la costumbre, desde el lugar donde se había creado. Gedeón sabía de él mismo, sabía, pero de una manera tan errónea. Dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Qué sabes de ti? ¿Qué es lo que sabes de tu vida? ¿Qué es lo que sabes de ti? Gedeón sabía que era de un clan más débil, la tribu de Manasés, que significa que hace olvidar, que era la más pequeña y pertenecía a la familia más pequeña y era el más pequeño de la familia más pequeña. Entonces era súper pequeño, ¿cierto? El pequeñín. ¿Qué sabes de ti? ¿Les ha pasado que nos ponen una tarea y nos preguntamos, ¿quién yo? ¿Cierto? ¿Quién yo? ¿Cómo así? Para mí. Y entonces ahí es donde viene a colación. No lo decimos, no expresamos, es que yo de niño me dijeron eso, sino que nuestras actitudes y nuestra manera de responder al llamado hablan mucho de lo que hemos recibido de la crianza, de lo que aprendimos de niños, de lo que recibimos en la familia, en el entorno donde nos criamos, de lo que recibimos de la sociedad en la que nos desenvolvimos y de lo que aún seguimos recibiendo en la actualidad. Yo recuerdo que si yo diera una identidad de niña, recuerdo que una palabra que escuché mucho es buchichorreada. Esta buchichorreada era la esposa de un tío que fue parte de la crianza. Y entonces era la manera especial de hablarme, ¿cierto? ¿Será que Dios desconocía la familia, el clan al que pertenecía, la posición que ocupaba, los temores que cargaba Gedeón? Sin embargo, Dios le dijo valiente. ¿Qué ha dicho Dios de nosotros que nos cuesta creer? Tal vez porque hemos pensado que es por merecimiento, ¿cierto? Muchas veces pensamos que se nos llama al servicio por merecimiento, se nos llama al pastoreo por merecimiento, a ser maestros, evangelistas, profetas, por merecimiento. Pero así no es. El Señor estaba tomando cada vasija y Él nos dice como nos trae a memoria cuando lo dijo, ¿será que no puedo hacer algo nuevo? ¿Será que no puedo hacerte de nuevo? Una vasija nueva con propósitos para la gloria de Él. El Señor lo hace en cada uno de nosotros. Ningún llamado que Él nos haga es para nosotros jactarnos de ello, es para que el nombre de Dios sea el glorificado. Pero hay algo seguro, mis hermanos, obedecer es la respuesta, porque no vamos solos, el Señor es quien va con nosotros. Amén. ¿Y cómo sabemos que el Señor va con nosotros? Eso se trabaja en la relación con Él.
Yo no sé si han visto esos videos cuando ya las parejas de tanto costumbre se van caminando de la mano y de pronto se la cambian y sigue normal, no identifica por la mera costumbre, ¿cierto? Pero cuando hay relación uno sabe, uno identifica. Uno identifica. Así que el Señor le habla a Gedeón y le dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Será que lo creemos? Y pelearás, estarás luchando como si estuvieras luchando contra un solo hombre, lo dice otra versión. Y ese hombre que coloca allí como si fuera un solo hombre, es inicialmente el mismo, ¿cierto? Un solo hombre que hasta ese momento ha sido su propio enemigo para creer lo que Dios dice de él. Porque, ¿qué pasó con ese hombre? Dejó que su mente llegara a los prejuicios. Él dijo, soy pequeño, soy insignificante, no tengo valor, no tengo capacidad. ¿Yo qué voy a poder hacer eso? Yo recuerdo cuando estaba en la preadolescencia, llegamos del campo aquí a los 11 años, llegué acá a la ciudad y yo no sabía ni que teníamos escasos recursos, ni que ser campesino era algo que para la sociedad era como discriminación en ese tiempo. Entonces yo me encuentro con eso en el colegio donde comencé y recuerdo que había una discriminación, empezaban a hacer ese bullying, que campesina, que eso, que campeche, me decían muchas cosas a mi hermana y a mí. Y entonces eso empezó a generar como, ay Señor, qué pena. En ese momento todavía no conocía al Señor. Y en ese tiempo, entonces yo empecé a sentir que era vergonzoso decir que mi papá era agricultor. Yo decía, ay, cuando me preguntaban, ¿su papá qué hace? Yo decía, no sé, no sé. Y eso fue generando la vergüenza, haciendo que yo sintiera que el lugar, la procedencia donde había nacido era lugar de vergüenza, ¿cierto? ¿Cómo así que campesina? Allí entendí que yo tenía bajos recursos. Yo estando en el campo, uno no le falta nada, ¿cierto? Uno se subió a un árbol y ahí mismo tiene las fruticas. Pero en esa condición, en la adolescencia, cuando tiene todo una crueldad alrededor, ¿cierto? Los jóvenes muchas veces son crueles para decir las cosas. Sentí en ese momento vergüenza. Yo decía, no, qué pena eso, qué pena aquello. Pero ya después con los años entendí, de verdad era rica, ¿cierto? Cuando uno va al campo uno dice, tanta riqueza, tanta bendición. ¿Cuánto se ve que uno se pueda subir a un árbol y comerse los mangos que se pueda comer, las naranjas que se quiera comer? Entonces empieza a valorar el campo, empieza a valorar el trabajo de los papás, empieza a valorar la sabiduría que muchas veces tiene el campesino, lo que antes no valoraba. Pero eso, ¿quién lo hace? El Señor en mi vida, me hizo entender. Pero en ese momento estaba distorsionada, entonces yo sentía que era como Gedeón, el pequeñito, más pequeñito de los pequeñitos, ¿cierto? Que has permitido creerte como verdad en tu vida que no hace parte del diseño de Dios. Tú no puedes hacer eso. Es que tú no, el Señor no te va a usar en eso. ¿Cómo se te ocurre? Si Dios dijo a Gedeón, guerrero valiente, ¿qué no ha dicho Dios que somos para Él? ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Te has dado cuenta cuánto nos engañamos?
porque muchas veces es más fácil dejarnos poner las etiquetas de la sociedad, de la cultura, aún de la familia que todavía no conoce a Cristo, que permitir que el Señor diga lo que va a decir de nosotros. Eres mi amada, eres mi hijo, eres mi tesoro. ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué ha dicho valiente también? Y empiezas a pensar, y yo tan miedoso, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil aceptar lo que Dios está diciendo de nosotros? Por eso, para poder vencernos, tenemos que morir a nosotros mismos, morir a los diseños distorsionados. Y hay que ir a la raíz donde comenzó toda esta distorsión. Desde el comienzo, Dios lo hizo todo hermoso, lo hizo bueno. Nuestro diseño era bueno. Pero el mismo pecado ha distorsionado mucho de ese diseño. Pero recordemos que en Adán perdimos mucho de ese diseño. Pero en Cristo podemos volver al diseño de Cristo, ser parte de su ADN. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a eso? Si Dios es de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito. Por causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. ¿Quién nos ha hecho más que vencedores? Cristo Jesús. Y es el que nos justificó. Es el que nos apartó. Es el que nos llamó. Y por eso dice su palabra, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo crees o te cuesta creerlo? Tenemos que empezar a creerlo. Porque, sin embargo, dice, ni lo alto ni lo profundo. Sin embargo, nosotros mismos tenemos que vencernos a nosotros mismos, que nos cuesta aceptar este amor de Dios. Porque siempre tenemos en nosotros esa idea que hay que hacer algo para ganarnos el amor de Dios. Y así como Gedeón, también nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos. Pero recordemos, Dios dijo a Gedeón, yo estoy contigo. Así también el Señor nos ha dicho muchas veces, yo estoy contigo. Amén. Es bueno empezar a sacar el diseño de Dios. Lo que Él está diciendo de nosotros, lo que Él está hablando a nuestras vidas. Lo que Él está diciendo que va a hacer con nosotros.
En el caso de Gedeón, él pidió prueba, sin embargo, todavía tiene miedos, todavía tiene luchas, pero nosotros tenemos la prueba más grande y es la cruz. Jesucristo fue a la cruz. Esa es la prueba de amor más grande que nosotros tenemos. Esa es la muestra de amor más grande. ¿Será que necesitamos otra prueba? ¿Será que necesitamos otra evidencia? El Señor le respondió a Gedeón de la prueba que él pidió, y él apenas reconoció que era el Señor, dijo: ay, Dios mío, de verdad era Dios. ¿Cómo es que he estado cara a cara con el ángel del Señor? Y sintió que iba a morir. El Señor le dijo: no te preocupes. El Señor conocía el corazón de Gedeón, así como conoce también nuestro corazón. Así que el Señor le lleva a Gedeón a un nuevo desafío, a un inicial desafío, ¿cierto? Y ese es: venciéndote a ti mismo, acabando con los ídolos de tu familia. ¿Qué le dice el Señor a Gedeón? Que fuera y acabara con los ídolos de su padre. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Y entonces es un nuevo desafío. El Señor los llevó a identificar los ídolos de su casa, y es el comienzo para identificar qué es lo que les ha traído tanto dolor, tanta escasez y tantos momentos difíciles. Quizás debemos de identificar nosotros también, todavía, como nos hablaban esos días, esos ídolos que están allí guardados, eso que todavía tenemos allí sentados en los ídolos. ¿Qué es lo que se ha convertido en esos ídolos que vienen de las raíces de familia? El Señor nos invita también a acabar con todo eso que por años hemos dejado que siga nuestra vida y siga como una carga. Quizás palabras que hemos permitido seguir declarándolas para nosotros y cada día han sido derrota en nuestras vidas. Quizás la manera en cómo respondemos a las diferentes circunstancias, porque así lo aprendimos de niño. Es que esta fue la manera en cómo me enseñaron, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en la manera de hacerlo? Y es así donde también a raíz de eso vemos en la historia que el Señor le invita a vencer venciendo las corrientes de la sociedad. Al Gedeón hacer eso, derribar esos altares, la sociedad se levantó contra Gedeón. Entonces se preguntaban el uno al otro: ¿quién habrá hecho eso? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Fue el que derribó estos altares. Y en esta parte nos muestra cómo nos vencemos rompiendo las ideas de la sociedad. Lo que la sociedad nos ha hecho creer que es verdad, que es bueno, que no es tan malo después de todo. Sí, en esos días veíamos cómo nos mostraban que la eutanasia no es tan mala, que es un acto como de misericordia. Yo por un momento me sentí atraída, se los confieso. Yo decía: ay, sí, verdad, yo me pongo en los zapatos del muchacho. Pero mucho cuidado, es una manera tan sutil, donde uno veía qué pesar, ha sufrido tanto. Pero son ese tipo de ideologías que la sociedad nos quiere dejar entrar. Y uno se siente y como que, ay, sí, me siento como identificado, como sí, de verdad, es que está sufriendo. Y uno empieza como a dar sus argumentos. Como muchas cosas que ocurren a raíz de la política, de la farándula, de los medios, tantas ideologías, donde el Señor nos invita
a vencerlas, todos estos pensamientos. ¿Y cómo se hacen? Arraigados a la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra para poder también entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquello que me están pintando que parece bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Podemos identificar tantas cosas, tantos matices con que se desenvuelve la sociedad en que hoy estamos y tantas maneras que nos venden, tantas ideas tan buenas entre comillas, tan como que se pueden, ¿cierto?, adoptar. Y eso es lo que le pasa entonces a Gedeón. Él empieza a derribar todos estos estigmas, pensamientos, paradigmas, creo que es también, todas estas ideas con las que él venía también lleno. Y es ahí donde nosotros debemos de seguir mirando, donde nosotros tenemos tantas estructuras mentales. Vemos que él empieza a ser un guerrero valiente, empieza a identificarse como lo que Dios le ha dicho que es, lo que el Dios le ha dicho desde el comienzo, guerrero valiente, y empieza a tomar fuerza y empieza como, ahora sí entiendo que hay un Dios que va conmigo, y el Señor lo invita a tomar esos hombres, a ir con una trompeta, a hacer un llamado de quienes se van a unir para esa guerra contra los madianitas. Y aparecen muchas cantidades, 32,000. Y él dice, esto está bueno, hay buenas cantidades. Y entonces es ahí donde él empieza a vencer esas estructuras. Porque él empieza a ver cantidades. Y el Señor le dice desde el comienzo, en el capítulo 7, Gedeón, tienes muchos para ir contigo a esa guerra. Tienes demasiados. Y en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, dice, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Entonces él empieza como que ya voy valiente, ya el Señor le había dado señales que él iba con él, que él siempre iba a estar respaldándolo. Y son esos momentos donde nos sentimos como ahora sí siento, ¿cierto? Voy a ser capaz. Pero él empieza a romper todas esas estructuras que pensamos que se trata de cantidades. Y a veces decimos que confiamos en Dios, pero esa confianza está mientras tengamos un guardado en el banco, mientras la alacena esté llena, mientras todos mis exámenes médicos hayan salido bien, estable. Entonces yo digo, aquí hay seguridad, Dios está conmigo, ¿cierto? Uno dice, ay, Dios está conmigo, con mucha más seguridad. Pero el Señor le hace entender como quien dice, no se trata de cantidades. Y hay algo muy importante que el Señor le dice, no quiero que vayan tantos. Es que si van tantos, se van a llevar mi gloria. Van a pensar que fue por causa de los muchos que van contigo. Y es ahí donde yo me preguntaba, muchas veces nosotros damos el testimonio de lo que Dios ha hecho porque vemos como, ay, lo extraordinario, sobrenatural, ¿cierto? Pero cuando vemos que, bueno, fue por causa de la medicina, fue que me abrieron una puerta allí en el trabajo, de esas cosas como que finalmente a quién le terminamos dando la gloria, al hombre.
a lo que, bueno, finalmente eso tenía que pasar. Entonces el Señor tiene claro que muchas veces el ser humano tiene la tendencia no a darle la gloria a Él, sino a llevarse la gloria, lo que le corresponde al Señor. Por eso es importante dar el testimonio. Y entonces Gedeón allí empieza con su nuevo desafío. Pasaron 22,000, se quedaron 10,000. Y el Señor le dice, no, Gedeón, así tampoco. Llévalos a que tomen agua, ¿cierto? Y la manera en cómo tomen el agua, a esos, ¿cierto? A esos que están así, apercibidos, ahí, dispuestos, observando, que no se distraen, a esos déjalos, apártalos. Entonces, para sorpresa de Gedeón, desafiando aún más todas sus estructuras mentales, como muchas veces nos hemos encontrado nosotros, caminando con el Señor, viendo al comienzo muchas cosas que están pasando, sobrenaturales, tantas oportunidades, y pronto como que el Señor la pone más difícil, ¿o qué? ¿Cierto? Para creer, para confiar. Pero se trata de que la gloria se la lleve el Señor. Y entonces dentro de todas esas estructuras, el Señor le dice que en total quedaron 300. Y eso es algo que desafía las matemáticas, la parte lógica del ser humano. Y vemos allí que reta a Gedeón a entender que no se puede quedar en solo lo razonablemente humano, sino en que tenemos un Dios que es extraordinario. Ese Dios que nos ha dicho lo que nos ha dicho, quizás nos ha dicho guerreros valientes, quizás nos ha dicho mi amada, mi amado, mi hijo. Ese Dios es extraordinario. No es cualquier Dios, es Dios de lo extraordinario. Y es Él el que se quiere y merece toda la gloria. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestra confianza y decimos nuestro Dios es grande, mientras nuestra vida tenga una estabilidad, un punto de agarre, un punto donde yo sienta que es ahí donde muchas veces decimos nuestro Dios es grande. Pero ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? Cuando el médico te dice, no hay tanta posibilidad. ¿Qué pasa cuando no ves respuesta en tu familia? Cuando Él te ha dicho que va a sanar tu familia, que va a restaurar tu hogar, ¿qué pasa en ese momento cuando lo ves como entre cada día como que más oscuro esa situación? Pero el Señor te ha dicho y ha mostrado y has empezado a caminar y has visto momentos de gloria, has visto momentos extraordinarios, pero ahí estás pasando por el momento que dices, hay menos. Y el ejército contrario es mucho. Pero mi reto soy yo, ¿cierto? Soy yo en creer lo que Dios, grande y maravilloso, puede hacer. Dios puede restaurar matrimonios rotos, puede sanar, puede sanar desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios puede sanar hasta una bronquitis, un dolor de cabeza, pero allí muchas veces no lo vemos. Dios también puede sanar un cáncer.
Pero el reto está en que nosotros empecemos a creer que el Dios que ha prometido que estaría con nosotros, realmente está con nosotros. Porque aún Gedeón, el Señor le deja esos 300 y le dice, ya ahora Gedeón es con estos que vas a pelear. Sin embargo, Gedeón le dice, tengo miedo, Señor, tengo miedo. Perdón, no le dice de esa manera, pero el Señor le conoce y dice, si tienes temor, ve con tu siervo, Fura. Baja allá y escucha lo de ellos. Escúchalo de ellos. Porque a veces el Señor nos habla de tantas maneras, tan directamente, pero tenemos que escucharlo aún de la boca de nuestros adversarios para entender si Dios es el que está con nosotros. Es tremendo eso, ¿cierto? Cómo desafía nuestra mente, cómo desafía nuestras estructuras, cómo desafía nuestra lógica, porque todo lo queremos poner con lógicas de nosotros, lógicas humanas. Así que se acerca con su siervo y escucha que un hombre allí tuvo un sueño, que un gran pan caía sobre ellos. Y él le interpreta, ya había alguien que interpretaba sueños. Y dice, eso no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Le dijo de Gedeón. Ni siquiera dijo los israelitas, solamente dijo Gedeón. Como para que no le queden dudas a Gedeón lo que Dios le había dicho que él haría en su vida, a través de su vida. Dios le dijo guerrero valiente. Y el pueblo enemigo conocía que había un guerrero valiente llamado Gedeón. Nosotros nos cuesta tanto creer que Dios nos llame muchas veces valientes. Y aún nuestros adversarios sí lo saben y tiemblan. No por nosotros, sino porque sabe cuál es el Dios que va con nosotros. Amén. Así que te quedan dudas. Escucha cómo Dios usa a quien menos nosotros esperamos para convencernos que es Dios quien nos da la victoria. Usó la voz del pueblo enemigo para que entendiera que no se trataba de sus propias capacidades. Ahí está derribando en su mente ese pensar en sus capacidades, lo que él había pensado en sus estructuras mentales, hasta aquí puedo. Sino que se trataba de aquel que va con nosotros. Y esa es la razón para que nosotros cada día adoremos a nuestro Rey. Gedeón pudo vencerse a sí mismo, no solo. Dios estaba con él y pudo vencer sus miedos, sus estructuras, sus traumas, su pasado, todo lo que él había aprendido de su crianza, todo lo que él tenía estructurado de la sociedad en la que estaba. El Señor también quiere hacerlo con nosotros. Amén. Venciéndonos. Dios nos ha llamado a la guerra, a la batalla, pero es necesario, mis hermanos, que empecemos a mirarnos al espejo, identifiquemos cuál es ese que ha puesto más impedimento para dejar hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer en nosotros. Y te vas a encontrar contigo mismo allí, enfrente de ese espejo. Y vas a encontrar en ese espejo
es tu crianza, tu pasado, tus traumas, las maneras como te hirieron. Vas a encontrar en ese espejo quizás la sociedad, quizás lo que está pasando, quizás las faltas de oportunidades. Quizás en ese espejo te vas a encontrar la misma iglesia, porque también culpamos a la misma iglesia. Pero es realmente que queremos excusarnos bajo las circunstancias. ¿Será que Dios desconoce todo eso de nosotros? Sabemos que no. Por eso es que ya no hay impedimento ni excusa. Porque cuando Dios nos ha dicho que va con nosotros es porque Él va con nosotros. Así que el Señor nos invita, déjate usar por Él. Recuerda que es para la gloria de Dios y recuerda que es Cristo quien ya venció en la cruz y nos ha hecho más que vencedores. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios y las gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, hoy damos gloria a tu nombre. Damos gracias, mi Rey. Grande y maravilloso eres, Señor. Dios poderoso, Dios majestuoso. Ayúdanos, Señor. Has hablado tanto de tantos ídolos, de tantas cosas que todavía no te hemos entregado, de tanto que todavía te ponemos excusa. Pero nos recuerda, Señor, que tú nos dices salvación y nos dejaste tu Santo Espíritu. Y dice que nos bendijiste con toda bendición de lo alto. Ayúdanos a tomar la identidad, Señor, que ahora has puesto en nosotros. Señor, nos has llamado hijos tuyos, nos has llamado amados, nos has llamado escogidos, nos has llamado justificados, nos has llamado redimidos, perdonados. Señor, cuántas cosas nos ha costado creer y están en tu palabra, pero cuántas veces más fácil creemos a lo que dice nuestro pasado, a lo que dice la sociedad, a lo que está diciendo las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a vencernos, pero no a nuestras fuerzas, sino que entendiendo que eres tú quien vas con nosotros en esta batalla, Señor. Y todo eso para tu gloria, y todo eso para poder, Señor, caminar cada día en obediencia a tu llamado, a lo que has puesto en nosotros para edificación de tu iglesia, y para llevar, Señor, todavía esta tarea, Señor, a generaciones, mi Rey. Te lo pedimos, sana nuestra identidad, todo diseño que ha estado distorsionado por tanto tiempo. Vuélvenos a entender ese diseño como nos creaste, Señor. Ayúdanos, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.